Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el segundo seminario de licenciatura de SENA, titulado Construyendo un catálogo de velocidades radiales de nebulosas planetarias 2, medición y armas. Adelante. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, dale, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Federico Sena y hoy voy a estar presentando un segundo seminario de licenciatura, cual lógicamente es una continuación del primero, en el cual voy a estar hablando acerca de mi trabajo final, dirigido por el doctor Walter Weyman, y cuya finalidad era construir un catálogo de velocidades radiales de nebulosas planetarias. En este segundo seminario yo voy a estar hablando principalmente de la medición de parámetros y de los errores involucrados. Bueno, el seminario está dividido en 7 partes, una pequeña introducción en donde yo vuelvo a hacer énfasis en los conceptos básicos de la medición de la velocidad radial, el instrumental que utilizamos para obtener la muestra de espectro de nebulosas planetarias del cual construimos el catálogo, los resultados generales del seminario anterior, de reducción. Luego hablamos sobre el cálculo de velocidades radiales observadas, el traspaso del cálculo de velocidades radiales observadas a velocidades radiales heliocéntricas y LSR, el análisis de los errores involucrados en parámetros, el análisis de los resultados que obtuvimos, un extra que son las velocidades de expansión que podemos estimar, y finalmente el conclusión. Bueno. Como introducción, para aquellos que no sepan, la velocidad radial de un objeto se obtiene a partir del contraste entre la longitud de onda observada del objeto y una longitud de onda central de referencia medida en un sistema de referencia en el cual está en reposo respecto del observador, ergo un laboratorio. Y el estimativo de velocidad radial se obtiene con una expresión bastante simple, en la cual involucra el producto entre la velocidad de la luz, la diferencia entre la longitud de onda central observada y la longitud de onda central de reposo sobre la longitud de reposo. Los objetos que constituyen este catálogo fueron observados con el instrumental de Gemini, tanto Gemini Norte como Sur, dando, por supuesto, los propios gemelos de 8.1 metros, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en Hawái y en Chile, durante los años 2018 a 2022. Las observaciones fueron realizadas por Walter y se usó, por supuesto, el espectrógrafo que vimos, que es disponible en Gemini, bajo la modalidad de ranura larga. La red que utilizamos fue la de 600 líneas por milímetro, tanto en el norte como en el sur, una ranura de 1.5 segundos de arco por 330, y el rango espectral que conseguimos para espectros nuestros fue de 3.500 aproximadamente. El software que usamos tanto para reducir como para medir las velocidades radiales fue IRAF. La muestra final que obtuvimos, una vez concluida la reducción, fue de unos 92 jefes. 35 no poseen una velocidad radial calculada en la literatura, 50 son del hemisferio norte, 42 son del hemisferio sur, de esos 92, 85 son confirmadas, el resto son todas candidatas planetarias. Quienes estén más o menos adecuados se habrán dado cuenta que hay una discriminación por colores en el catálogo nuestro, que no está hecha adrede, y fue una forma nuestra de, por así decirlo, clasificar los objetos dependiendo de la calidad del espectro que teníamos para medir la velocidad radial. No están relacionados con propiedades físicas del objeto, sino más bien con la relación del ruido de las líneas de emisión del espectro correspondiente a estos objetos. Un objeto que está puesto como verde, espectros en el ruido mayor a 3. Rojo son los objetos cuyos espectros tenían líneas de emisiones circulares, menores a 3, y los objetos azules, que afortunadamente son muy pocos, son aquellos que solamente pudimos observar líneas de absorción estelares.
medir. Acá he dejado un par de objetos típicos de estas clasificaciones. Acá podemos ver un objeto verde. Las líneas de emisión se puede observar que son bastante intensas con respecto al continuo. Lo podemos observar en este extremo de acá, H alfa, las dos líneas del nitrógeno, las dos líneas del azufre, el resto de la serie Balmer, H beta, H gamma y H delta. Si no recuerdo mal, esa es una línea del helio. Como vemos por contraste en el rojo, la intensidad de las líneas es bastante menor. Y en los espectros azules, prácticamente lo que se observa son todas líneas de absorción estelares. De los 92 objetos que tenemos en el catálogo, 4 son azules, 39 son rojos y 49 son verdes. Debido al hecho de que todas las observaciones fueron realizadas bajo la modalidad Put-Wessel, es decir, con condiciones climáticas marginales, no es muy extraño que tengamos muchos objetos que tengan una calidad de espectro que se pueda ser considerada inferior. Bueno, ahora paso rápidamente con el cálculo de velocidades radiales observadas. Como mencioné al principio, yo voy a necesitar líneas, longitudes de onda centrales de referencia para comparar las longitudes de onda centrales que yo voy a observar a la hora de calcular las velocidades radiales. Este catálogo de referencia lo construimos a partir de diversas referencias previas y terminó constituyendo de 23 líneas, todas con uniones bastante comunes en región H2 y áreas, incluyen especies como oxígeno 3, oxígeno 1, básicamente la serie de Balmer, helio 1, helio 2, nitrógeno 1, nitrógeno 2, etc. En un rango que cubre desde 400, que es a H delta, hasta 6730, que es línea 2. Acá tengo unas capturas del catálogo de líneas propiamente dicho. Se utilizaron básicamente 3 referencias: Hayubi y colaborador de 2014, Lee Hyun de 2013, Sharpie y colaborador de 2017. En la gran mayoría las líneas fueron obtenidas de Hayuki, de trabajo de colaboradores de 2014. Aquellos que observamos en el espectro no se encontraban en este trabajo, teniendo que recurrir a trabajos anteriores, que son los que están explicados acá. En cuanto a las líneas de absorción que nos vimos forzados a medir en aquellos azules, prácticamente medimos solamente las líneas de la serie de Balmer y 2 líneas de... El procedimiento básico fue utilizar de AIRAS. Abrimos el espectro del objeto en cuestión con la tarea de CPLOT. Sumen la línea de interés y realizamos un ajuste gaussiano utilizando el comando K, ubicando el cursor, por supuesto, en los continuos alrededor de la línea. Y el resultado de ese ajuste es automáticamente escrito en un archivo por AIRA, de los cuales a nosotros los únicos 2 datos que nos interesan son el centro de la línea y el full width de la misma. Un par de precauciones que tenemos que tomar a la hora de medir. Primero y principal, yo voy a necesitar fechas y horas concisas, por ende no puedo usar efectos combinados a la hora de medir radial. ¿Por qué? Más tarde lo voy a explicar, pero tiene que ver con el traspaso de velocidades radiales observadas, velocidades radiales heliocéntricas y etc. Por lo tanto, se tuvo que medir espectro por espectro cada uno de los objetos. En el caso de que tuviéramos disponibles más de 2 objetos, más de 2 espectros para un objeto, preferimos, medimos solamente las líneas que fueran comunes a todos los espectros. Es decir, dado el caso de que yo midiera, por ejemplo, 3 espectros, un determinado objeto, mido la línea 5007 de objeto 3, una la puedo medir bien, la otra también, la siguiente, cayó un rayo cósmico, me arruinó la línea y me aseguró. 5007 no se mide para ninguno de esos 3 espectros, por un tema de consistencia. Y finalmente, si yo tengo a mi disposición líneas de emisión y de absorción, siempre y cuando
hubiera una mayor cantidad de líneas de absorción, prefirió utilizar exclusivamente las líneas de emisión y olvidarse de las líneas de absorción. Nosotros construimos en una hoja de cálculo por programa, donde reportamos el PNG, que es otro identificador para nebulosas planetarias, el nombre alternativo, las longitudes de onda medidas a través de, como lo dije anteriormente, de ese plot, intercaladas con las longitudes de onda de referencia del catálogo para que fuera más fácil calcularlas. Se utilizó por supuesto, la misma expresión, se calculó en la misma hoja de cálculo, y lo que obtuvimos fue una velocidad radial observada por ion, por espectro, por objeto. Está una captura un poco más amplia. Afortunadamente pudimos calcular las velocidades radiales observadas para los dos. Y el paso siguiente fue convertir estas velocidades radiales observadas a velocidades radiales que fueran independientes del tiempo que son utilizadas en la literatura. Que vendrían a ser las velocidades radiales heliocéntricas. Bueno, como todos sabemos, la Tierra no es estática y tiene diversas componentes de velocidad que me influyen en la medición de la velocidad radial dependiendo del momento del año en el que yo estoy observando. Entonces, lo que hacemos es calcular la velocidad radial respecto de un sistema de referencia centrado con el barycentro solar, como el heliocéntrico, o en el local standard rest, que es el punto que vendría a reemplazar, por así decirlo, el barycentro solar, está a la misma distancia de la actual céntrica del Sol, pero que sigue una órbita circular alrededor de su galaxia. Lo que hago es restar el movimiento peculiar del Sol respecto a una órbita circular alrededor del centro galáctico. Como es de esperar, el traslado de velocidad radial observada a velocidad radial heliocéntrica involucra una serie de cálculos que dependen del lugar de observación, así como las coordenadas del objeto en cuestión. Acá tengo a la izquierda un extracto de filamentos de Barbieri. La fórmula que nos interesa es esta de acá, que es donde es velocidad radial heliocéntrica es igual a la velocidad radial observada, menos la velocidad heliocéntrica de la Tierra, menos la velocidad de rotación de la misma. La velocidad heliocéntrica de la Tierra está dada por la expresión 9.7, donde involucra una constante, lambda y beta, que son la longitud critical de objeto de interés, lambda sol, que es la longitud del Sol en la fecha particular, y lambda phi, que es la longitud del perigeo. Y además la excentricidad de la órbita terrestre. La velocidad de la rotación de la Tierra sigue la expresión 9.9, que involucra una constante, la latitud geocéntrica de la observación y la declinación y ángulo horario del objeto de interés. Traslado a velocidades LCR se hace directamente desde la velocidad radial heliocéntrica, involucra solamente las coordenadas galácticas de los objetos. Afortunadamente, ese cálculo no se tuvo que hacer a mano, lo hicimos a través de la tarea de RB Correct, también de AIRA, donde se mantuvieron los parámetros por defecto de la tarea y lo único que cambiamos fue, por supuesto, el lugar de observación, que era Gemini Norte, según correspondiera. La metodología fue simple. Le dimos de entrada a RB Correct una lista, que acá arriba una captura, no sé si se ve bien, pero explico de forma básica cómo está construida. En la primera columna tengo la fecha de observación, en la segunda columna tengo la hora de observación. Estamos hablando de espectros que tienen tiempo de 15 a 20 minutos, y uno puede tomar el tiempo de inicio de observación, el tiempo final de observación, promediarlos. Seguidos están las coordenadas ecuatoriales y las velocidades radiales observadas, nuevamente por línea y por esto. Esto es una lista por objeto. Se dio esta lista de entrada, RB Correct nos devuelve las velocidades radiales heliocéntricas y LCR
nuevamente, línea por espectro, bueno, por el objeto, son esas mismas velocidades radiales heliocéntricas y gravitación de vuelve las que promediamos para obtener las velocidades heliocéntricas y LSR finales. Un promedio tendrá un RMS asociado. Ahora que tenemos los valores, falta discutir errores. Nosotros principalmente contemplamos unas 7 fuentes de errores más en el cálculo de velocidad radial. La resolución espectral del instrumental, la relación sin el ruido de la línea, la conversión a sistemas heliocéntricos propiamente dicho, el acto de radial observada, heliocéntrico, la calibración por longitud de onda, la incertidumbre del catálogo de líneas en sí, el proceso de reducción en sí y la nebulosa en sí. Por un lado, la resolución espectral, suponiendo que somos capaces de medir el barímetro de una línea a menos de un quinto de píxel, podemos estimar más o menos un error asociado a la expresión del espectrógrafo de forma simple. Necesitamos explicar este quinto de píxel por la dispersión del espectrógrafo. En el caso de GMOS es 0.5 amperes por píxel, más o menos un 0.1 ampron, que se traduce en la diferencia de luz. Con respecto a la relación señal-ruido en la línea, Hill, en un trabajo de 1996, presenta una expresión que involucra tanto el zoom bit de la línea, que es esto de acá, la dispersión del espectrógrafo, el RMS del continuo, la intensidad de la línea en cuentas y la longitud de onda central de la línea. En nuestro caso, un cálculo rápido resulta en un valor de sigma típico para un espectro rojo de más o menos 0.1 km por segundo y para el espectro verde 0.01. En cuanto a la conversión propiamente dicha, pudimos estimar más o menos el error asociado a esto utilizando dispersión de errores en la expresión de Barbieri, asumiendo los errores para la velocidad heliocéntrica de la Tierra y para la velocidad de la Tierra iguales a lo máximo que pueden llegar a variar en el año y el día, y obtuvimos un error estimado en menos de un kilómetro por segundo. Por supuesto, la calibración de longitud de onda también puede introducir errores. Variaciones en la linealización del espectro a la hora de calibrar deberían introducir un error temático, un corrimiento sistemático con respecto de la velocidad radial observada para un mismo objeto de un espectro a otro. El efecto no pareció ser consistente ni universal en la muestra. Pude observar en un par de objetos, en particular en en WRAY 1616, donde se puede ver que en un espectro las velocidades radiales observadas son mayores a las velocidades radiales observadas de otro espectro. Más o menos son unos 2 km por segundo. El catálogo en sí también puede ser una fuente de error. Acá he puesto en tabla la longitud de onda que nosotros adoptamos para el catálogo final y las longitudes de onda centrales estipuladas en el trabajo de Hayuk, de Lee y de Sharpe. En el caso, por ejemplo, de 5007 vemos que prácticamente no varía el valor del mismo, no así, por ejemplo, en la línea de nitrógeno 83, 83.5, .45, .46. En el peor de los casos, una variación de 5 Armstrong, variación de velocidad de 1 km por segundo. En el seminario anterior hablé de casos particulares en que yo me había encontrado, por ejemplo, que la lámpara de comparación había sido tomada 2 meses antes o después del espectro propiamente dicho. Entonces me hallaba ante la disyuntiva de si reducir con el flag el día del objeto o el día de lámpara de comparación. Y también en casos en los que yo tenía más de una lámpara de comparación,
Entonces, no, en el sentido de si yo abro el calibre con una lámpara de comparación, otra o todas las que tenga disponibles. El error asociado a esas decisiones se estimó más o menos en un segundo. Finalmente, una de las fuentes más considerables de error en nuestras estimaciones es la nebulosa propiamente dicha. ¿Por qué? Por el hecho de que la nebulosa no es un objeto estático. O sea, es un objeto que tiene una determinada velocidad de expansión que por supuesto va a tener una componente hacia el observador que lo va a repercutir en la medición de la velocidad radial. No solo eso, sino que yo al estar observando distintos guiones, yo estoy observando distintas regiones de diversos potenciales de excitación de la nebulosa, mapeando distintas regiones de la misma. Cosa que se ve claramente en esta figura de Osterbrooke y Ferland, donde, por ejemplo, 4686 de L2 mapea una región mucho más interna de la nebulosa planetaria que es 6300 signo 1. El error estimado de esto más o menos es 20 kilómetros por segundo, según Schneider en su trabajo. Entonces, finalmente, nosotros elegimos el valor para representar el error en el catálogo como el RMS del promedio final, porque me pareció negativo. Me pareció que todas las fuentes de errores anteriormente mencionadas estaban incluidas en el RMS del promedio final. Acá podemos observar la distribución del error en nuestra muestra. Cabe aclarar acá que el gráfico este es un gráfico por capas. Primero plotea el verde, después plotea la clase roja y de frente plotea la clase azul. Porque la distribución de errores entre la clase verde y la clase roja es relativamente similar. Bueno, finalmente pasó la parte aburrida. Puedo hablar de los datos propiamente dichos. Bueno, la distribución de velocidades radiales acá en este histograma podemos observar que tienen la gran mayoría de los objetos están entre menos 48 y 56 kilómetros por segundo. Este es el gráfico para la velocidad heliocéntrica. Porque la velocidad observamos la misma tendencia. Vemos un par de objetos que tienen velocidades radiales bastante altas, mayores a 150 kilómetros por segundo. Acá en este gráfico es una reproducción de una figura del trabajo de Durán Atiri-Cifra en 1998. Ese es el catálogo más amplio de velocidades radiales de la literatura, que es de 1998, ampliamente referenciado por nosotros, que muchas de las referencias de velocidades radiales las sacamos de ahí. En esta figura, él compara la velocidad radial heliocéntrica con la longitud galáctica. En el nuestro, intentamos reproducirlo lo más fiel posible. Podemos observar la misma tendencia sinusoidal de las velocidades radiales. Por supuesto que no podemos ver ese abultamiento hacia el centro galáctico. Muestra no tiene muchos objetos galácticos. Vemos que la mayoría de las velocidades radiales altas están cerca de la marca de menos 100 y 100 grados de longitud galáctica. Acá podemos observar el mismo gráfico que recién, solo que con barras de error. La gran mayoría tienen errores bastante aceptables. Si bien acá hay, creo que puede saltar, puede llamar la atención, acá que tiene muy poco error y una velocidad radial bastante alta, en menos de 50 grados de longitud galáctica. Es un objeto que voy a hablar más tarde y es PNM. Pudimos hacer comparaciones con la literatura de los 7 objetos que tenían en literatura. Podemos observar que la gran mayoría de las diferencias está entre menos 23 y 51. La gran mayoría de la velocidad radial que en el catálogo solapan con las barras de error de las velocidades radiales que podemos observar en la literatura. Por supuesto, tenemos varios valores, son todos espectros verdes, líneas de recorrido
bastante buena, con RMS no tan alto, y que deberíamos poner el ojo más tarde, porque no es típico que tengan estas velocidades, más aún cuando contrastan tanto con las velocidades de radial temperatura. También tuvimos objetos con un alto RMS. ¿A qué me refiero con alto RMS? El mismo Durán y colaboradores en el trabajo en 1998 habla de 40 kilómetros por segundo como un error aceptable. Nosotros tenemos una selección de nebulosas planetarias en el catálogo que tienen RMS mayor a 40. Notablemente de las 8, 5 no tienen registro en la literatura. Y de los que tienen registro en la literatura presentan velocidades radiales reportadas relativamente consistentes. Tenemos 11, presenta 16.3 y 29, en el mismo Durán y colabora en el 98, y Nacker colabora desde el 92. C289 presenta velocidades radiales reportadas tan similares de menos 3 y menos 20 en los mismos trabajos. Y ST31 solo presenta velocidad radial en el trabajo de Durán. Nosotros, para corroborar, calculamos cuál era la velocidad radial deseada a cada uno de los espectros para cada uno de estos objetos. Y vimos que, salvo estos objetos que están con asteriscos, hay una consistencia aceptable entre los valores radiales por espectro. Finalmente puedo hablar del objeto. Este gráfico acá. Ese ahí es PNM327. Que tiene la curiosidad que fue el único objeto que se midió en dos programas separados en nuestro catálogo, en la fecha de 6 de junio de 2019 y en 26 de agosto de 2020, todos los programas en norte. Con el pequeño detalle de que la velocidad radial heliocéntrica da bastante distinto de un año al otro. Después de investigar acerca de este objeto, de leer de investigar la literatura, pudimos ver que PNM327 es un objeto muy compacto y pequeño y perteneciente a un grupo denominado nebulosas de autoabsorción, que se caracterizan por tener propiedades ópticas muy altas en H alfa y por tener temperaturas y densidades electrónicas difíciles de calcular porque los nativos dan valores inconsistentes. Este objeto se estudió mucho a finales de la década de los 60 hasta mediados de la década de los 80, al teorizarse que debía ser un objeto muy joven, menos de 200 años, que prácticamente es la estrella POEGB, detectando la planetaria, formando la nebulosa planetaria. Y consistentemente la gran mayoría consistentemente los trabajos en esa época estudiaban este objeto y otro objeto de corte similar, denominado PNB, de corta 8. Vaticinaban que si estos objetos realmente eran tan jóvenes, debería haber cambios sustanciales en su espectro en el futuro próximo. Nótese también que se propuso en esa época un monitoreo de estos mismos objetos, y que por ende quizás sea un buen momento para retomar el estudio de estos objetos. Como agregado, nosotros pudimos estimar valores de velocidad de expansión para una selección de los objetos de catálogo. Utilizamos la expresión de Saurer de 1997 y asumimos una temperatura electrónica estándar de 10 a la 4 Kelvin, que es bastante estándar. El mismo Saurer asume esa temperatura electrónica en su trabajo, y utilizamos las líneas más comunes. Vamos a ver para todo el catálogo, que fueron 49 y 59. Pudimos medir la velocidad de expansión para 49 objetos. Los resultados están más o menos bien dentro de los límites de Weinberger, que es el catálogo grande que se puede observar en la literatura de 1989.
solamente pudimos contrastar 17 de estos objetos con respecto a la literatura y podemos observar que una buena porción tienen diferencia entre -4 y 10 kilómetros por segundo y tenemos como si fuera otro pico cerca de 40 y 55. Bueno, finalmente pudimos observar tendencias similares cinemáticos de lo que pudo observar Durán y colaboradores, el catálogo de 1928. Pudimos aportar valores originales de velocidad radial de 35 objetos. Sumado a eso, pudimos aportar estimativos originales para la velocidad de expansión de 32 objetos. Y podemos además aportar una peculiaridad más al historial de PNM 327, según propone que este objeto vuelva a ser estudio para la... Estas son mis referencias. Muy bien, seminario. ¿Preguntas? No, no es pregunta. Ahí cuando vos mencionás lo de velocidades de expansión, ponelo otra vez. ¿Cuál es? El histograma. Sí. Bueno, hay un comentario. Esas velocidades de expansión grandes, ¿no? Eso serían un par de objetos que habría que poner el ojo ahí, ¿no? Porque son velocidades de expansión bastante grandes. Eso por un lado. Para que sí. Y ahí, en cuanto a a la diferencia con los valores publicados, y eso es bastante de esperar, ¿no? Porque la expresión que estás utilizando para obtener velocidades de expansión es como algo muy rudimentario, ¿no? O sea, estamos trabajando con el espectro de dispersión media, ¿bien? Entonces, obtener una velocidad de expansión con ellos es muy marginal el resultado que uno pueda sacar. Así que es de esperar de que haya toda esa diferencia con los valores publicados. O sea, lo que quiero decir con esto es que las velocidades de expansión que vos estás presentando ahí son una idea, ¿sí? Habría que tomar espectros de Shell para tener una velocidad de expansión decente. ¿Está bien? Hola, gracias. Ahora, Tengo una consulta, en realidad me quedó la duda, creo que la primera 43, que mostró la comparación con la distribución con otro trabajo, sí, porque claro, me dio la sensación de que esa sinusoidal que vos ves es la opuesta a la que está en el gráfico de la derecha, ¿no? Para longitudes esto es lo negativas, opuesto a esto. en longitudes negativas vos tenés velocidades positivas y el gráfico parece estar igual, más, no sé. No, quería verlo de vuelta, ¿no? O sea, se ve, se ve que en -100 tengo las velocidades radiales tienden a ser positivas. Lo mismo acá. 100 veo tienden a ser negativas. Lo mismo. Así. ¿Está bien? Hola. Sí. Opción. 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 Digo, ¿qué? ¿Qué? Ah, lo que pasa es que nosotros no hemos calibrado por flujo, ¿no? No hemos calibrado por... Tampoco podemos calibrar por flujo porque no está... Porque no tenemos un espectro de tiempo malo, ¿no? O sea, no podemos calibrar el tiempo. O sea, tengo el flujo, pero está en cuenta, no está calibrado. ¿Más preguntas?
Yo iba a preguntar también con el tema del foco, pero por esas, Sí, no dijeron, o sea, no se dice nada acerca de estos candidatos a nebulosa planetaria que ustedes tienen. O sea, de que de todos los que tienen ustedes en el catálogo, había, me acuerdo si eran 19 candidatos, no a ver, aportan nada, es sabían decir, son 18. planetarios, ¿no? No, Ah. nada que te pueda tocar ahora. Esa- Esas velocidades radiales altas que aparecen del orden de 180 por ahí. Si bien hay algunos objetos, como se ve ahí en el diagrama de no sé quién es ese fulano, Durán, que pueden haber velocidades altas, cabe la posibilidad de que fueran objetos extragalácticos, ¿no? Satélites de nuestra galaxia. No sería la primera vez que se confunde una nebulosa planetaria con una galaxia. Agradecemos nuevamente.